Dependiendo de cómo conectemos los terminales, tenemos el convertidor directo o el convertidor indirecto. Cuando el terminal B, como es este caso, aquí B es común a la entrada, tenemos la entrada y tenemos la salida. Si el terminal B es común a la entrada y a la salida, entonces tenemos lo que se conoce como el convertidor directo. El convertidor CD-CD directo. Y vamos a estudiar que el convertidor tiene dos posibilidades, o reductor o elevador. Empecemos por explicar de dónde viene el término directo. El término directo. ¿Por qué surge el término directo? El término directo significa que en este tipo de convertidor, una corriente directa, óigase bien, una corriente directa, no alterna, directa, puede transitar en un momento dado del ciclo operativo, una corriente directa puede transitar desde el puerto de entrada hasta el puerto de salida. Recordemos que los dos interruptores se han sustituido por un solo interruptor de doble tiro, doble posición que se llama. X puede conectar con Y, con la posición Y, o X puede conectar con la posición Z. Cuando X está conectado con la posición Y, entonces, si hay una corriente directa, esa corriente pasa por el interruptor, pasa por el inductor y aparece en la salida. Entonces, por eso se llama directo. Cuando hablemos del indirecto, no puede ocurrir eso. O sea que en el convertidor directo, en un momento dado del ciclo operativo, hay un camino para que la corriente directa pueda ir del puerto de entrada al puerto de salida. Muy bien. El flujo de potencia o el flujo de energía lo asumimos que va de 1 a 2. De 1 a 2. ¿Por qué hablamos de reductor? Vamos a hablar de reductor porque el voltaje de salida va a ser inferior al voltaje de entrada. ¿Y cómo se puede explicar físicamente eso? Fíjense lo siguiente. El interruptor inicia su ciclo operativo cerrando el interruptor XY. Ese interruptor XY es el interruptor de referencia. Y nos vamos a referir a los parámetros operativos de ese interruptor. Entonces, para XY se define una relación de trabajo. Cuando este D que tenemos acá se refiere a la relación de trabajo del interruptor XY, o sea, el interruptor serie. ¿Qué significa? Que si este tiene una relación de trabajo D, el interruptor complementario, que es XZ, tendrá una relación de trabajo 1 menos D. O sea, que es importante saber a qué interruptor se refiere la definición del ciclo de trabajo, la relación de trabajo. Muy bien. Entonces, él inicia cerrando. Cuando él se cierra, ¿qué ocurre? Viene la corriente. Entra al inductor. Cuando la corriente entra al inductor, ¿qué ocurre con el voltaje del inductor? Aquí se genera una polaridad positiva y aquí una polaridad negativa. ¿Qué significa eso? Que entonces cuando yo voy de B1 hacia B2, la polaridad del voltaje, el voltaje del inductor se opone al voltaje de entrada. Por eso, entonces B2 va a ser menor que B1. Por esa cuestión, porque al inicio, cuando comienza a cargarse el inductor, él genera un voltaje que se opone, que se resta al voltaje de entrada. Por eso entonces B2 va a ser menor que B1. Ahora, desde el punto de vista matemático vemos lo siguiente. Si la potencia entra por B1, si la potencia o la energía entra por B1 y sale por B2, si entra por B1 significa que la potencia en el puerto 1, B1 por I1 es mayor que 0.
Observen lo siguiente, que estamos asumiendo como convención que las corrientes, mire, I1 e I2 entran a trabajar con modelos ideales. Y el modelo ideal del inductor no tiene resistencia. ¿Sí? Vamos a devolvernos a ver a dónde vimos esto, ¿no? Aquí lo vimos. Fíjense que el presupuesto con el cual vamos a trabajar este capítulo, se ignoran las pérdidas, se asume nula la impedancia de la fuente y el efecto de los filtros es ideal. O sea, tenemos inductores y capacitores ideales. No podemos hablar en ningún momento de resistencias, porque ese es el presupuesto con el cual estamos trabajando. Estamos desarrollando nuestra deducción en base a modelos ideales, por eso no. Entonces, no es pertinente la pregunta, porque no. Este L es un inductor ideal y este capacitor es un capacitor ideal y aquí no hay nada de pérdidas. En la práctica, cuando vamos a hablar del diseño, tendremos que hacer ya las modificaciones. Esta es la primera aproximación. Siempre la aproximación a un evento, a un fenómeno, se hace primero con modelos ideales. Después vamos perfeccionando el modelo y vamos incluyendo las pérdidas y entonces vamos cambiando, pero el punto de partida es el modelo ideal. Muy bien, entonces, como entra potencia por 1, B1 y 1 es mayor que 0. Como sale potencia, la potencia entra por 1 y sale por 2. Al salir por 2 y estar asumiendo que la corriente está entrando, entonces sería B2 y 2 es menor que 0. Pero el voltaje 2 es mayor que 0, total que I2 es menor que 0. O sea, que realmente hemos asumido que la corriente está entrando, pero resulta que al asumirlo nos da un valor de corriente negativa. ¿Qué significa? Que la corriente está saliendo. ¿Qué implica esto? Que la potencia sale de B2. Entra por B1 y tiene que salir por B2. Pero como hemos asumido que la corriente entra, entonces bajo esa condición, una vez que yo asumo las direcciones de corriente, si un valor me sale negativo, significa que la corriente en realidad fluye en la dirección opuesta. Muy bien. Entonces, la manera como analizamos este convertidor y todos los demás es, ¿qué me interesa a mí? Conocer cuál es el voltaje de salida. ¿En función de qué? Del voltaje de entrada. Y en función de los parámetros operativos del interruptor. O sea, aquí estamos interesados en hallar una función de B2 como una función de B1. Recordemos que como estos son circuitos conmutados, la aplicación de las leyes de Kirchhoff pueden ser aplicaciones instantáneas en los ciclos operativos. Cuando está cerrado el interruptor, podemos hacer unas ecuaciones de corriente, de voltaje, etc. Pero cuando estamos interesados en el comportamiento global del circuito, entonces trabajamos con valores medios. Entonces la aplicación de las leyes de Kirchhoff, de corriente y de voltaje, se deben hacer utilizando valores medios. Como me interesa saber qué hay en B2, pues ¿qué ocurre? Que B2 depende del voltaje XZ. Entonces me interesa conocer qué ocurre en el interruptor XZ. Entonces debo dibujar la forma de onda que existe en el interruptor XZ. Entonces tenemos que dibujar. Porque cuando yo vaya a utilizar la ley de Kirchhoff de voltajes, fíjense lo siguiente, decimos, el valor medio de B2, cuando yo voy por este camino, de menos a más, el valor medio de B2. Pero yo puedo ir por este camino o puedo ir por el camino que está en paralelo. El camino que está en paralelo es decir que el valor medio de B2 es igual al valor medio del voltaje XZ
más el valor medio del voltaje en el inductor. Recordemos de potencia 1 que en los circuitos conmutados el voltaje medio o promedio de un interruptor vale 0. Que la corriente media en un capacitor vale 0. Esos son principios que se demostraron en la unidad 1 del curso de electrónica de potencia 1. Entonces, por eso es que es importante saber cómo es la forma de onda del voltaje XZ, porque dependiendo de la forma de onda del voltaje XZ tenemos un valor medio, y ese valor medio que hay aquí es igual al valor medio en la salida. Entonces vamos a mirar cómo dibujamos esa forma de onda del voltaje. ¿Qué ocurre? Durante el tiempo d veces t, mayúscula, en el tiempo d veces t, en este tiempo, d veces t, está cerrado el interruptor XY. Recuerden ustedes que también tienen que ir a repasar un poco la unidad 1 del curso de electrónica de potencia, donde se hace el trabajo teórico de los circuitos conmutados. Hay que ir a repasar eso. ¿Qué es la relación de trabajo? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se elaboran las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje en valores medios? Ese trabajo tienen que hacerlo ustedes, tienen que repasarlo. Ya lo vieron en el curso, tienen que repasarlo. Entonces, durante el intervalo de veces t, el interruptor XY está cerrado. Si el interruptor XY está cerrado, entonces este más pasa al punto X y el Z es el negativo de la fuente. ¿Qué significa? Que durante este intervalo de t, el voltaje XZ es igual al voltaje B1, que es lo que estamos dibujando aquí. Durante el tiempo que está cerrado el interruptor, el voltaje en XZ es B1. Una vez que se abre XY, se cierra XZ, y como es un interruptor ideal, el voltaje cae a 0. Vuelve y abre, cierra XY y se pone en B1, abre XY, se pone 0, y de esta manera se sigue repitiendo la forma de onda. Entonces, esta es la forma de onda del voltaje XZ. Y entonces vemos que la aplicación, aquí, que el voltaje promedio XZ, recuerden que es XZ, potencial de X menos potencial de Z. Potencial de X menos potencial de Z equivale a que yo parto de Z, para hallar el potencial de XZ, yo parto de Z, miren, me voy de aquí, me encuentro con un B2, más B2, polaridad menos más, y me encuentro con una polaridad de menos a más, B sub L. Lo tenemos aquí, ¿ok? Que el valor medio de XZ es el valor medio de L, el valor medio en el voltaje del inductor, más el valor medio del voltaje en la salida. Dado que el voltaje medio del inductor vale 0, entonces el valor medio de B2 es el voltaje de salida 2, y este valor medio debe ser igual al valor medio de XZ. Tenemos que calcular el valor medio de esta forma de onda. Recuerden que el valor medio es el equivalente a decir cuál es el valor que hace que el área a lo largo del periodo es igual al área bajo la curva. El área bajo esta curva es base d veces t por B1. D veces t por B1 debe ser igual al valor medio BXZ por t. Y de ahí obtengo que el valor medio de XZ es d veces B1. Y d veces B1 es igual a B2. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el voltaje en la salida es una fracción, porque D, al ser una relación de trabajo,
la interpretación de la relación de trabajo es el porcentaje del periodo en el cual el interruptor XY está cerrado. O sea, que D es una cantidad menor que 1. Al ser menor que 1, el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada y por eso hablamos del convertidor reductor. Estamos reduciendo. O sea, que con esta topología, entrando por B1 y saliendo por B2, obtenemos a la salida un voltaje reducido. Cuando queremos hacer la forma de onda de la corriente, vamos a ver la onda de la corriente Y. Definimos. Es importantísimo que no se les olvide, previo al análisis de cualquier circuito, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que definir unas direcciones de corriente. Una vez que yo defina las direcciones de corriente, automáticamente quedan definidas las polaridades. ¿Sí? Porque sabemos que en los elementos pasivos, por donde entra la corriente es polaridad positiva y a donde sale es polaridad negativa. Entonces, yo tengo libertad para seleccionar la dirección de las corrientes, pero una vez seleccionadas, definidas esas direcciones de corrientes, la polaridad de los voltajes queda automática. No es que van por un lado y la otra va por otro lado, no, están ligados. ¿Sí? La dirección de la corriente define la polaridad del voltaje dependiendo de la naturaleza del elemento. Si es un elemento activo o es un elemento pasivo. ¿Ok? Entonces, definimos como Y la corriente que entra al terminal Y del interruptor XY. Cuando el interruptor está cerrado en este intervalo, acá, en este intervalo, pues la corriente que entra por Y es la corriente, el negativo de I2, es el negativo de I2. O sea, que va a ser menos I2, ¿se entiende? Menos I2. Pero recordemos que I2 es una cantidad negativa, luego menos I2 es una cantidad positiva. Menos I2 es una cantidad positiva porque I2, con la definición del flujo de energía, I2 es una cantidad negativa. Total, que menos I2 es una cantidad positiva. Una vez que se abre el interruptor XY, pues no queda corriente. La corriente desciende a 0. Y entonces, esta sería la forma de onda de la corriente I sub Y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya hemos establecido la relación que existe entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Ahora, nos preocupa resolver la pregunta. ¿Cómo implementamos a los interruptores XY y XZ? Recuérdense que en electrónica de potencia, los dispositivos semiconductores se utilizan como interruptores. Entonces la pregunta es, ¿qué dispositivo semiconductor puede hacer o puede implementar al interruptor XY? Para poder responder esto, yo tengo que ver cuál es la forma de onda. Tienen que volver nuevamente a la unidad 1 de electrónica de potencia, donde vemos que para los diferentes dispositivos semiconductores, diodos, transistores, tiristores, para cada uno de ellos se define un plano operativo, voltaje, corriente. Entonces, sabemos que cuando un dispositivo, los dispositivos que soportan voltajes positivos y conducen corrientes positivas son transistores. Pero los dispositivos, si un dispositivo es capaz de soportar voltajes negativos y conduce corrientes positivas, entonces tenemos la condición operativa del diodo. Hay necesidad de que ustedes se retomen, eso es obligación de ustedes, porque se supone que ya pasaron el curso de potencia 1. Y esos conceptos
los tenemos que utilizar. Entonces, es responsabilidad de ustedes ir a repasar esos conceptos. Entonces, nosotros en este caso lo que necesitamos es ver cuál es la forma de onda, de voltaje y de corriente requeridos por XY y después por XZ, y entonces vamos a esa tabla y vemos a ver, escogemos cuál de los semiconductores tiene la misma forma de onda, voltaje contra corriente. Y entonces seleccionamos de esa forma de onda el dispositivo semiconductor que hace el papel del interruptor XY o XZ. En la celda canónica se conecta el terminal B con el común al puerto de entrada y al de salida. Se obtiene lo que se conoce como el convertidor directo, ya que existe un camino para la corriente CD entre el puerto de entrada y el de salida. Al iniciar se debe cargar el inductor con el interruptor serie SXY, que opera con una relación de trabajo en régimen permanente de: si se asume el flujo de energía de 1 a 2, se tiene que B1 y 1 es mayor que 0 y B2 y 2 menor que 0, por lo tanto B2 mayor que 0. Entonces I1 será mayor que 0 e I2 será menor que 0. La forma de onda del voltaje del interruptor paralelo, el interruptor SXZ, se muestra en la figura 5.04b y la corriente del interruptor serie se muestra en la figura 5.04c. Aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes en valores medios, en la salida se obtiene que el valor medio del voltaje XZ es igual al valor medio del interruptor más el valor medio de 2. O sea, me estoy yendo por este lado, estoy recorriendo el circuito por este lado. XZ es igual, partiendo de Z, para llegar a X, me encuentro con un incremento de potencial B2 más un incremento de potencial B sub L. Eso, esa es esta ecuación, la obtengo de acá. De recorrer esta parte de la malla. Sigamos. Ya que el valor de voltaje medio del inductor es 0 y el valor medio de 2 es igual a B2, entonces se tiene que el voltaje medio BXZ es igual a la relación de trabajo por el voltaje 1, lo cual será igual al voltaje 2. La aplicación de Kirchhoff de corrientes permite obtener la ecuación 503. ¿Cómo la podemos obtener? Wow. De dos maneras podemos obtener esta ecuación. Bien sea, recuerden, no tenemos pérdidas aquí, no hay pérdidas. Estamos trabajando con ese presupuesto. Por eso yo les dije, muy importante, acuérdense cuáles son el presupuesto, cuáles son las características con las cuales vamos a trabajar. No hay pérdidas. Elementos ideales. Si no hay pérdidas dentro del circuito y los elementos ideales, la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. ¿Qué significa? Que B1 y 1 debe ser igual a B2 y 2. Entonces, esto lo obtenemos de las potencias. La relación de potencia. Otra posibilidad sería de aplicar el concepto que se vio en potencia 1, de que la corriente promedia de un capacitor en un ciclo de conmutación vale 0. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que la cantidad de carga que le llega al capacitor cuando él se está cargando debe ser igual a la misma cantidad de carga que él entrega cuando se está descargando. ¿Eso de dónde viene? Ustedes vieron su curso de teoría de campos, teoría electromagnética, que se llama los teoremas fundamentales. Son el teorema de la conservación de la energía y el teorema de conservación de la carga. Por eso yo nunca me canso de decirle a los estudiantes de ingeniería eléctrica, electrónica o electromecánica, es que esa disciplina es una mesa.
una mesa que tiene tres patas muy bien definidas, que es la teoría de circuitos, la teoría de semiconductores y la teoría de campos. De ahí la importancia de que haya una formalidad en la formación, valga la redundancia, de que estos cursos sean muy estrictos. Yo estuve mucho tiempo dictando teoría de semiconductores, dicté también teoría de campos. Bueno, las dejé porque tenía que dedicarme a la parte donde yo siempre he trabajado, que es la parte de potencia. Pero un estudiante no entiende, sino después de que se gradúa, y si pretende seguir profundizando, es cuando se va a dar cuenta si su formación es buena. Porque la formación fundamental tiene que estar en esas tres teorías. La teoría circuital, que va mucho más allá de la aplicación mecánica de estas ecuaciones, va mucho más allá, va en la conceptualización de los elementos circuitales. La teoría de campos, y a nosotros nos interesa la teoría de campos en baja frecuencia, no nos interesa la otra porque esa es para los ingenieros electrónicos, pues la teoría de comunicaciones y la teoría de semiconductores. Esas son las tres teorías fundamentales. Y hay que tener un sustento bien sólido, porque eso es lo que permite que la mesa, esa mesa, que la podemos llamar ingeniería eléctrica, electrónica o electromecánica, sea una mesa que tenga un sustento sólido. Muy bien. Entonces, veamos a ver qué es lo que queremos. Queremos entonces es que como el interruptor XY lo sustituimos por un transistor, un MOSFET o un IGBT. Ya sabemos del tema anterior, cuando hablábamos de la selección de transistores, en qué condiciones se usa el MOSFET, en qué condiciones se usa el IGBT, y que el interruptor XZ lo implementamos por un diodo. Para hacer eso, tenemos que ver, primero, determinar la forma de onda del voltaje a los terminales del interruptor XY, el potencial YX y la corriente Y. Observamos que el interruptor XY tiene que tener capacidad para soportar voltajes positivos y debe tener capacidad para conducir corrientes positivas. Y esa es la característica típica de todos los transistores. Los transistores tienen capacidades para soportar voltajes positivos y corrientes positivas. Entonces, la selección de este transistor viene justificado en la forma de onda del voltaje y de la corriente en el interruptor XY. En el interruptor XZ vemos que él soporta voltajes positivos, pero él conduce corrientes negativas. Y esa es la característica típica de un diodo con polarización inversa. Un diodo con polarización inversa significa que el cátodo está conectado al potencial positivo, X. Cuando esto cierra, X adquiere un potencial positivo. Y al tener ese potencial positivo, el diodo, para que esté conectado con polarización inversa, su cátodo debe estar conectado a X. Entonces, la justificación para la selección del diodo para el interruptor XZ y del transistor para el interruptor XY se fundamenta en las formas de onda, de voltaje y de corriente que debe tener cada uno de los interruptores. Muy bien. Con esto, entonces, vamos a proceder a leer. Implementación de interruptores. Para implementar los interruptores del convertidor directo con dispositivos semiconductores de potencia se siguen los siguientes pasos. Primero, se determina el circuito, figura 5.04a. Los gráficos voltaje
y tiempo para el interruptor SXY y SXZ. Los resultados para SXY se muestran en la figura 5.05C y el de SXY en la figura 5.05B. Segundo paso. De los gráficos anteriores se determina el gráfico voltaje y corriente de cada interruptor. O sea, aquí obtengo los gráficos en el tiempo. B en el tiempo. Y aquí, Y en el tiempo. Entonces, el gráfico B contra I es producto de asociar estos dos. Entonces, B contra I, B siempre es positivo y I siempre es positivo. Total que estamos asociando dos gráficos que están en el tiempo para obtener un gráfico voltaje contra corriente. Sigamos. El interruptor SXY debe tener capacidad para transportar corriente positiva de Y hacia X y soportar voltaje positivo, voltaje de X mayor a 0. El cuadrante de trabajo del semiconductor en el gráfico voltaje y corriente es el 1 o el I, ingeniero. 1, sí. O sea, recuerde que tenemos 4 cuadrantes, ¿cierto? 4 cuadrantes, ¿no? Si tenemos un gráfico voltaje contra corriente, en el primer cuadrante, que será el cuadrante de la derecha superior, la corriente es positiva y el voltaje es positivo, ¿cierto? El cuadrante número 2 corresponderá ¿a qué? A corrientes negativas, voltajes positivos. El cuadrante número 3 corresponde a voltajes negativos, corrientes negativas. Y el cuadrante número 4 corresponderá a voltajes negativas y corrientes positivas. Entonces estamos hablando del primer cuadrante. El cuadrante donde los voltajes y las corrientes son positivas. Sí, sigamos. El interruptor SXZ debe tener capacidad para transportar corriente negativa de Z a X y capacidad para soportar voltaje positivo, voltaje XZ mayor a 0. Se comparan los requerimientos de los interruptores con las características ideales de los semiconductores de la tabla 1.01. En la unidad 1 del curso de potencia 1, ahí está, en esa tabla es donde están las características de todos los semiconductores. Y se seleccionan los que se adecúen. El resultado de la comparación se muestra en la figura 5.05A. SXY corresponde a un BJT RPN o un MOSFET canal N o a un IGBT. Y SXZ corresponde a un diodo rápido con polarización inversa. Sí, hablamos de rápido porque estamos hablando de conmutaciones en altas frecuencias, ¿sí? En altas frecuencias, de decenas de kilohertz. Por eso entonces ese diodo debe ser un diodo rápido, un diodo de conmutación rápida. Muy bien. Entonces ahora pasamos al otro tema que es el de el convertidor directo elevador. Fíjense que tenemos la misma estructura. Esa es la misma estructura, la misma topología. ¿Qué estamos cambiando? Estamos cambiando el lado de alimentación. En el primer caso, alimentábamos por B1 y salíamos por B2. Ahora no. Ahora vamos a alimentar por B2 y salimos por B1. Entonces, ¿qué nos interesa nuevamente? Nos interesa nos fijamos siempre en este voltaje, el voltaje del interruptor XZ, porque ya sabemos que está ligado con B2 a través del voltaje en el inductor que vale 0. Estamos hablando de valores promedios, ¿no? Entonces, nuevamente nos fijamos en la forma de onda del voltaje XZ, ¿sí? Pero recuerden, es muy importante porque después van a consultar otro libro y esta es la historia de todos los semestres. Profe, que ¿por qué en el libro tal el resultado no es el que aparece en las guías? Y yo, pues fíjense qué condiciones establece el autor de ese libro para hacer esa deducción, ¿sí? Y entonces, nosotros hemos establecido como condición el interruptor XY y hemos definido para el interruptor XY la relación de trabajo. Entonces,
El autor cambia. Si el otro autor cambia la condición de cuál es el interruptor de referencia, pues cambiará el resultado. ¿Sí? Pero a la larga los dos coinciden. Los dos coinciden. Lo que pasa es que se están dando el resultado en valores relacionados con interruptores diferentes. Entonces, en este momento, como estamos alimentando por 2, aquí la potencia por 2 es positiva. Y como está saliendo por 1, la potencia en 1 es negativa. Aquí la corriente es negativa y aquí la corriente es positiva. Veamos entonces qué ocurre con el interruptor XZ. Cuando el interruptor XY está cerrado, es porque estamos en este tiempo, en el tiempo de VST. Aquí, en este tiempo, en este intervalo, el interruptor está cerrado, el XY. Si el interruptor el XY está cerrado, el voltaje que está en X es V1. Z es el negativo. Total que aquí tenemos V1. ¿Ok? Y cae acá. Listo. Entonces, ¿cuánto vale el valor medio de B sub XZ? El valor medio de B sub XZ será D veces B1. D veces B1. ¿Okay? Este valor medio es D veces B1. Porque el valor medio sería el valor que hace que el área B1 por D veces T sea igual al valor medio por T. Y entonces el valor medio resulta veces T veces B1. Muy bien, y entonces cuando yo hago esta aquí me dice que este voltaje XZ, partiendo de Z, me encuentro con B2 y encuentro el valor medio del voltaje en L, sería esta ecuación, ¿sí? B sub L vale 0, entonces el valor medio de XZ, que es D veces B1, es igual a B2. Y entonces, el voltaje de salida aquí es B1. O sea, B1, el voltaje de salida, es B2 dividido por la relación de trabajo de D. Pero no olvidar que este D es la relación de trabajo de XY. Si lo quisiéramos expresar en función de Z, de la relación de trabajo de XZ, esta relación de trabajo es 1 menos D. Cuando esta es D, esta es 1 menos D, porque la suma de las relaciones de trabajo para los complementarios vale 1. Será para ver si en el caso anterior también se podría determinar esa ecuación por parte de los voltajes y no con las corrientes. Sí, también, claro. Cuando vayamos a ver las corrientes, podemos utilizar el mismo concepto. Potencia de entrada, que está aquí, es igual a la potencia de salida también. Y de ahí sale esto. Sustituyéndose acá. ¿Ok? Pero lo que tenemos que examinar aquí es lo siguiente. Decimos, mire, el voltaje de salida es 1 ahora, es el voltaje de entrada, que es 2, dividido por D. Pero D es una cantidad que menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Luego, el voltaje de salida es mucho más grande que el voltaje de entrada. Y por eso entonces nos referimos a este convertidor como el convertidor elevador, ¿sí? Aquí, en condiciones ideales, esto dice, no, pues, imagínense, cuando D es muy pequeño, yo puedo obtener voltajes muy grandotes. Eso es matemáticas. Una cosa es la realidad matemática, y eso sería una verdad matemática. La verdad física es diferente a la verdad matemática, ¿sí? La verdad física es decir, no, miren, estos interruptores son dispositivos reales, son transistores, son diodos, y esos tienen un límite para soportar voltaje. Total que yo no puedo tratar de obtener voltajes infinitos. Y por eso veremos que en la práctica se aceptan que los incrementos de voltaje, la elevación esté máximo en el orden de 10, 12 veces. Porque pasados esos 12 veces, ya tenemos el esfuerzo dieléctrico sobre los semiconductores es muy alto. Entonces, en ese momento, cuando necesitamos elevar
voltajes por encima de esa relación, necesitamos recurrir a los convertidores aislados. Finalmente, la ecuación 506 la obtenemos de esto. B1 y 1 igual a B2 y 2. Utilizando esto, B1 y B2, y obtenemos la relación para las corrientes. El convertidor CS directo en el modo de conducción continua. Primero se debe cargar el inductor y SXZ. Debe ser el interruptor controlado. Se asume para el interruptor serie SXZ. Nadie pregunta, discúlpeme una preguntita, ¿no? Alguien medio así dice, profe, ¿qué es eso conducción continua? A ver, porque hasta ahora lo que hemos hablado, usted no nos ha hablado de conducción continua. ¿No? Fíjense que la importancia de uno de estar siempre pendiente de que si me aparece una palabra nueva, o usted me la explica y yo la entiendo o no sigo. Porque si sigo, estoy con un vacío ahí, estoy como si tuviera una pata quebrada. Entonces, conducción continua significa que bajo ninguna circunstancia va a desaparecer la corriente en el inductor, que siempre va a existir corriente en el inductor. Eso quiere decir conducción continua, que la corriente en el inductor nunca desaparece. Eso es lo que significa. Ese concepto es muy importante porque después hablaremos de la conducción discontinua. Pero lo que yo tengo que llamarle la atención a ustedes es esa actitud de lectura crítica, muy importante. Yo tengo que estar piloso. Usted me explica esto, o si no, yo no sigo porque hay algo que yo no entiendo. Yo no puedo asumir las cosas, sino que me tienen que aclarar cuál es la acepción con la cual se está utilizando esa palabra, cuál es su significado. Bueno, seguimos entonces. Ingeniero, ese estado de continuidad es para que no haya un LDIT alto que haya en el circuito, ¿cierto? No, vamos a ver posteriormente que cuando la conducción es discontinua, ya estas ecuaciones no sirven. Ya estas ecuaciones ya no valen. Cuando la conducción es discontinua, el voltaje de salida no depende solamente de D, sino que depende de otros factores. Y entonces el circuito de control me debe obedecer es al control de D. Yo estoy variando D cuando varía el voltaje. En la conducción discontinua aparece en la función otros factores que me complican el circuito de control. Sigamos. Ok. Primero se debe cargar el inductor y SXZ debe ser el interruptor controlado. Se asume para el interruptor serie SXY una relación de trabajo en régimen permanente D y el flujo de energía de 2 a 1. Siguiendo esto, B1 y 1 será menor que 0, por lo tanto I1 será menor que 0. Y B2 y 2 será mayor que 0 y por lo tanto I2 será mayor que 0. La forma onda del voltaje del interruptor paralelo SXZ se muestra en la figura 5.06b y la corriente del interruptor serie se muestra en la figura 5.06c. Aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes en valores medios en la salida se obtiene que el voltaje medio BXZ es igual al voltaje valor medio del inductor más el voltaje valor medio B2. Teniendo en cuenta que el valor medio del inductor en voltaje es 0 y que el valor medio B2 es igual a B2, se tiene que el valor medio BXZ es igual a dB1, que será igual a B2. Y por lo tanto, B1 será igual a B2 sobre la relación de trabajo D. O sea, voltaje de salida es voltaje de entrada sobre una cantidad que es menor que 1, lo que me evidencia que hay una elevación del voltaje. Una elevación del voltaje, digamos. La aplicación de Kirchhoff de corrientes al nodo A, recordando que el valor promedio de la corriente en un capacitor es 0, permite obtener que la relación I2 sobre 1 es igual a menos 1 sobre D. Muy bien.